Buenos días, mi nombre es América Margarita Martínez Durán. Soy estudiante de la Normal Superior del Estado de México. Curso el tercer semestre de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria. A continuación, les presentaré un pequeño documental que abarca las experiencias que cumplí en estas 3 jornadas de intervención. Sabemos que la educación en el pleno 2020 sufrió una ruptura dentro de su modalidad de enseñanza. El mundo entero se vio afectado en enero del año pasado tras la llegada de un virus mortal en el ser humano. Aproximadamente en el mes de marzo regresamos a nuestros hogares con esperanza de volver a las aulas en las próximas 2 semanas, pero los días se hicieron meses y esos meses se han convertido en casi un año de confinamiento. En esta ocasión me encuentro en el pueblo de San Pablo Topan, una colonia a la región norte de nuestra capital del estado, donde el COVID-19 hasta hace 2 semanas había cobrado la vida de 169 personas. Este número ha incrementado exponencialmente, todos los días, y el panteón principal incluso se ha quedado sin espacio para la cantidad de bajas humanas que se ha cobrado esta pandemia. Como si eso no bastara, existe un problema más preocupante para los trabajadores de la docencia, la educación. Solamente el promedio de entre 50 y 70% de los alumnos tiene la conectividad suficiente para acceder a la modalidad en línea que se viene manejando por parte de la Secretaría de Educación Pública. Pese a estas problemáticas, le relataré la experiencia y aprendizaje que obtuve en los 3 periodos de práctica e intervención que desarrollé en la secundaria oficial número 0028 Niños Héroes. Nuestras jornadas académicas de intervención se dieron en 3 periodos en las escuelas asignadas, del 26 al 30 de octubre, del 30 al 4 de diciembre del 2020 y del 25 al 29 de enero del 2021. A continuación, te contaré mi experiencia en la primera jornada, que dediqué a la observación y diagnóstico del grupo. En nuestra primera jornada de interacción con la escuela, nos enfocamos a la observación no participante, es decir, a analizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que los docentes manejaban en esta nueva modalidad, además de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que cursan cada uno de nuestros alumnos en los salones de clases, para poder dar un diagnóstico propio y poder solucionar las problemáticas puestas en nuestra planeación para la segunda jornada de intervención. Analizamos los comportamientos internos y externos del aula, así como el papel que ahora actualmente cumplen los padres de familia en la educación de los estudiantes. En la primera reunión con los directivos se me asignaron los grupos de primero C y segundo B. Gracias al diagnóstico que realicé en la primera jornada, identifiqué las problemáticas que no solamente enfrentan estos 2 grupos, sino de forma general en la secundaria oficial número 28. Nos enfrentamos a un panorama complicado, donde alrededor del 50% de los alumnos cuenta con el compromiso, las actitudes, los recursos o la disponibilidad de trabajar en una modalidad en línea, asunto que debe atenderse en las reuniones del Consejo Técnico. Y ante esto, la solución interina es mantener una postura flexible en la entrega de trabajos, la entrada a clases online y la evaluación de calificaciones. Con base a la problemática y al analizado, la institución propone una educación inclusiva y ponemos en función los programas Aprende en Casa 1, 2 y 3, que actualmente en enero entró en vigor. Recordemos que Aprende en Casa es un micrositio que sugiere actividades para ser desarrolladas por el estudiante en compañía de su familia, desde la educación inicial hasta la secundaria. Los contenidos han sido seleccionados conforme el logro de los aprendizajes esperados que se obtienen de los libros de texto gratuitos. Cerrando esta primera jornada de observación, identificamos que el objetivo será dar un aprendizaje significativo, trabajando las dimensiones disciplinares, didácticas, transversales o tecnológicas. Tenemos que contribuir a desarrollar una postura de competencias reflexivas, y a todo esto se le añaden los conocimientos teóricos que contribuyen a expresar con palabras los estados de ánimo, a dar forma a la experiencia o a vislumbrar las hipótesis, establecer modelos de lo real, es decir, dejar de colocar la memorización como estrategia de aprendizaje. En cambio, centraremos nuestras actividades de la planeación a la construcción de un aprendizaje por medio del ABP. Ahora te hablaré de la segunda jornada de intervención, donde por primera vez tuve el control de un grupo. Ya había platicado que se me habían asignado los grupos de primero y segundo, mas sin embargo tuve complicaciones de comunicación con la docente del primer grado grupo C, lo cual me limitó la participación y en hincapié al poder desarrollar mis actividades de planeación. Mas sin embargo me quedo satisfecha con el resultado que obtuve en el grupo del segundo B, ya que desarrollé las actividades de una manera eficaz y rápida. La puntualidad y disposición de los alumnos
me pudo ayudar a contar con 30 minutos exactamente para poder resolver dudas y aparte de eso impartir mi tema. La docente titular en este caso me brindó toda la ayuda y disponibilidad sobre algunas carencias que yo sufría al entrar a mi segunda jornada de prácticas. Por ejemplo, yo desconocía los casos de algunos alumnos que no podían cumplir con algunas actividades que yo mandé a la plataforma virtual. El manejo de la plataforma de Meet y WhatsApp fueron las que manejaron mi clase en ese momento. Tuve conocimiento media hora antes la entrada a la sesión. Los alumnos me recibieron de una forma agradable y al final de ello me dieron una conclusión sobre qué les había gustado y qué no de la clase, lo cual me ayudó a poder volver a formar mi planeación para la tercera jornada de aplicación y resolver aquellas debilidades o cabos sueltos que había dejado en la segunda jornada. Lo que puedes ver a continuación fueron la estrategia de aprendizaje y enseñanza que ocupé. Me apoyé del instrumento de evaluación de los mapas y organizadores gráficos para realizar una transposición didáctica del contenido científico que abordé del libro de texto y de fuentes históricas primarias y secundarias. Con esto pude realizar un aprendizaje de manera más adecuado para los chicos, ya que resumía todos los contenidos teóricos que abordaban en distintas páginas de los libros en solamente un esquema. Para la evaluación de mi clase, decidí utilizar una rúbrica, la cual se hizo de conocimiento de la profesora y del subdirector de la escuela, en la cual evaluaba aspectos generales, como la participación activa de los estudiantes dentro de la sesión, la puntualidad de su trabajo, su calidad y el manejo de información, es decir, que identificaran temporalidades de tiempo y espacio, las fechas, los acontecimientos y procesos históricos del panorama del periodo, la influencia de los personajes principales y secundarios en la historia de México, causas y consecuencias de aquellos movimientos que surgieron y cómo han repercutido en la vida actual de nuestra patria. Adopté la postura flexible de la escuela, que me solicitaba ser inclusiva con todos los estudiantes, así que con apoyo de las tecnologías desarrollé un video que envié a mis alumnos que realmente se justificaron por no entrar a la sesión del día jueves 3 de diciembre. Misma acción que volví a retomar en la tercera jornada de intervención, ya que tuve un menor número de asistentes. En promedio, solamente 16 de 43 alumnos estuvieron en la sesión en línea. Finalmente, hablaremos de la última jornada. Para finalizar mi participación con este grupo en la tercera jornada de intervención, me comuniqué con la maestra Ana Riega y le hice entrega de la lista en la cual identifiqué solamente a los 6 estudiantes que entregaron su tarea. Me menciona que es un problema que realmente viene acarreando desde el inicio de las clases virtuales y como ya había mencionado antes, aún no se trata por el plantel. Aún así, creo que el haber logrado un aprendizaje entre 1 de 43 para mí es una satisfacción. Tuve 6 entregas, 6 trabajos distintos, con 6 creatividades muy diferentes y 6 contenidos muy distintos. A lo que me refiero es que cada uno de mis estudiantes desarrolló un aprendizaje significativo, ya que cada uno me hizo dar un panorama diferente. Les solicité que me enviaran una reflexión por audio donde colocaran qué es lo que más les había gustado y qué creen que ha impactado actualmente en su vida cotidiana. Fueron 6 posturas distintas, pero estoy conforme con que ellos hayan aprendido una lección de 10 que les di. Las prácticas en línea son bastante difíciles porque en la escuela secundaria oficial 0028 se nos notificó que los niños eran de escasos recursos, entonces no se les podía exigir como tal que entregaran los trabajos o se conectaran en la línea. Uno de los problemas que yo noté es de los 50 alumnos se conectaban 15 o en su defecto 8. Las prácticas en línea creo que son mucho más complicadas que las presenciales porque no está en tus manos como que se vaya al internet, como que los alumnos no se conecten, que no terminen la tarea, y en presenciales tienes un poco más de control de grupo. En conclusión, como nos pudimos dar cuenta, nuestros alumnos presentan distintos escenarios de educación, es decir, dentro de sus hogares presentan tanto problemáticas socioeconómicas como problemas emocionales y psicológicos que se han presentado durante casi un año de cuarentena. El hábitos que teníamos planteado desde nuestra educación académica cuando éramos niños hasta actualmente ha sido transformado por una modalidad online, por lo cual debemos enfrentar tanto una brecha digital como la apatía de los estudiantes y el cuerpo académico. De
verdad, mis respetos para la maestra y muchas felicidades. Muchas gracias, Jesús. Maestra América, ¿algún comentario? No, pues les agradezco muchísimo su atención, sobre todo su disposición para estar trabajando en esta sesión y pues espero que podamos seguir trabajando así en las sesiones que posteriormente vengan. Y gracias por tus palabras, Jesús. Eso es lo que motiva a uno a seguir en esta carrera y recorrer este camino de la docencia. Muchas gracias, maestra América, eso es cierto. El reconocimiento, el que ustedes se den cuenta